Para mí es una satisfacción, pero sobre todo un motivo de agradecimiento. Cuando iniciábamos esta tarea, el nuevo equipo directivo de la agencia, hace un año y pocos meses, éramos muy conscientes de cuál era la percepción internacional que existía respecto de España en la lucha contra el dopaje. Éramos conscientes de que nuestra presencia en los distintos foros internacionales en los que teníamos que estar, obligatoriamente, porque así nos lo autoimponíamos, iba a suponer una entrada no fácil ni agradable. Pero sabiendo que eso iba a ser así y sin rehuir la responsabilidad que suponía afrontar ese reto, creímos que lo mejor era aliarse con los mejores para aprender cuanto más rápido mejor. Y esa fue una de las cosas que hicimos desde el primer momento. Nos dirigimos a Luis Horta en aquella ocasión concreta porque queríamos saber específicamente de pasaporte biológico. Y hoy precisamente vamos a hablar de pasaporte biológico. Y vamos a hablar de pasaporte biológico cuando en nuestro país estamos hablando también desde el punto de vista de los medios de comunicación de pasaporte biológico. O sea que creo que es también un buen ejemplo de que cuando buscamos la colaboración de Luis, sabíamos que su colaboración se manifestaría posteriormente en acciones normativas concretas en España y también en actuaciones respecto de situaciones concretas que se podían producir. En aquel momento Luis nos recibió como un maratoniano, que es atleta, médico y responsable también maratoniano en la lucha contra el dopaje, no solo en el ámbito de la península ibérica, no solo Portugal, sino también España, porque ha sido un magnífico colaborador con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con las autoridades antidopaje y también con el Laboratorio de Madrid, cuando en momentos difíciles, tanto del Laboratorio de Portugal como del de Madrid, su ayuda ha sido inestimable para nosotros. O sea que también en ese sentido, aunque con muchos años de retraso, gracias, Luis. Maratoniano, además, porque su vocación deportiva le lleva a no cejar en el empeño de que esta lucha merece la pena. Hoy se ha hablado en diversas ocasiones de dinero, han sido los requerimientos que yo he recibido de manera directa. No son las mejores épocas, pero yo lo que sí que puedo asegurar es que los mejores esfuerzos serán dedicados para obtener recursos que no siempre tienen que proceder del presupuesto público, sino que creo que los responsables políticos tenemos también la obligación de buscar los recursos allí donde existen y no en el lugar fácil del presupuesto público. Sin dinero, con críticas respecto a la efectividad de los controles, con la puesta en tela de juicio de que las organizaciones nacionales antidopaje y las organizaciones internacionales estén dando la respuesta que requiere esta lacra, como ya viene siendo denominada, hace que personas como Luis se rebelen vivamente porque también su energía y su carácter de buen deportista se manifiesta en la expresividad con la que cuenta lo que siente y lo que cree. Se rebela de pensar que 20 años no han servido para nada. Yo no estaba presente cuando él mencionaba estas palabras hace muy poco tiempo, pero la agencia sí que estaba cerca, Victoria estaba allí, y nos llegaban tus palabras que compartimos y que con la misma vehemencia, no maratoniana, porque llevamos muy poco tiempo, también queremos emprender desde aquí. Creemos que esta lucha merece la pena porque los objetivos que se persiguen son buenos y, por lo tanto, aunque la eficacia no sea tan visible, creemos que merece la pena la perseverancia. En eso sí que espero poder ser maratoniana, no en el tiempo que dure aquí, sino al menos en el impulso que le pueda dar. De manera que gracias, Luis, por tu apoyo, porque internacionalmente para nosotros ha sido muy importante poder ir de tu mano. Cuando uno emprende cualquier viaje y sabe que tiene la seguridad de ir de la mano de alguien que merece la pena, el viaje, por difícil que sea, se hace mucho más fácil. Gracias, por tanto, Luis, estás en tu casa, lo has sido desde el primer momento y confío en que tengamos mucho tiempo para aprender de la Agencia Nacional Antidopaje Portuguesa y de ti particularmente. Y sin más, les dejo ya con el doctor Luis Horta. Muchas gracias por
tus palabras y continúa, porque el camino no es fácil, el camino es difícil, pero con tu perseverancia, con tu voluntad, con tu transparencia, lo vas a conseguir. Pero yo te he dicho muchas veces que te tienes que preparar, porque el camino va a ser mucho difícil. Y mi camino ha sido también muy difícil. Y precisamente ahora yo estoy colaborando con mucho honor con España, pero no me puedo olvidar que cuando yo empecé, porque quería las cosas en el sitio correcto, he perdido casi todos los técnicos del laboratorio, inclusivamente el director. Y hizo lo mismo que tú hiciste. Yo fui a Barcelona primero a hablar con Jordi Segura, porque Jordi Segura era en ese momento de la subcomisión antidopaje del Comité Olímpico Internacional. Y Jordi Segura me ha ayudado mucho. Gracias, Jordi. En ese momento eras el profesor Jordi Segura. Ahora es Jordi. Y después caminé para Madrid. Y en Madrid encontré muchos amigos y sobre todo Cecilia y Paco, que me han ayudado también mucho. Por eso estar aquí es un placer para mí y un gran honor. Es la forma de agradecer todo lo que tiene de importante en mi carrera de contributos de españoles de este país que me ha ayudado. Bueno, me cabe a mí hablar del pasaporte biológico. Los quiero explicar que el pasaporte biológico es un poco como un huevo de Colombo. Como Jordi nos ha dicho con los plastificantes, otro huevo de Colombo. Las técnicas son difíciles, es difícil de implementar, pero la idea es una idea sencilla, pero es necesario tenerla. Porque un huevo de Colombo es eso. Es necesario pensar que hay la oportunidad de hacer. Bueno, las primeras diapositivas que les voy a presentar están en inglés. No es porque no tenga no quiera hablar en español. Yo quiero las poner en inglés porque esas diapositivas han sido creadas por Alain Garnier. Alain Garnier ha sido un colega nuestro que todavía está vivo, pero enfermo, que ha sido el primer director médico de la Agencia Mundial Antidopaje. Y estas primeras diapositivas, porque la idea del pasaporte pasó también por Alain Garnier, son las diapositivas que Alain Garnier ha hecho. Por eso, eso es una homenaje a Alain Garnier. Al final, porque necesitamos de un pasaporte biológico. Porque Jesús, porque Sandro, porque Jordi han explicado muy bien que hay limitaciones en la detección directa. Porque hay nuevas drogas apareciendo en el mercado todos los días. Y aquí tenemos una gran ventaja, es que con los métodos habituales, tradicionales, nosotros tenemos una fotografía sacada en un momento. Aquí con el pasaporte lo que tenemos es un vídeo, una serie de fotografías que se pueden sacar en diferentes momentos del tiempo. Cuando Alain Garnier ha hecho estas diapositivas, que nos decía, bueno, que tenemos ventanas de detección muy pequeñitas para EPO.
Sobre todo cuando los atletas hacen ahora no grandes dosis de EPO, pero pequeñas dosis de EPO. Y tenemos también siempre nuevas formas de EPO. Cuando ello ha hecho esta diapositiva, Cera estaba empezando a aparecer. Y eso ha sido muy importante, la colaboración entre la Agencia Mundial Antidopaje y los laboratorios Roche. Ha sido un momento muy importante en la lucha contra el dopaje. Bueno, Jordi ha hablado de la autotransfusión. Todavía no tenemos un método para detectar directamente, pero tenemos un método que es fenomenal. Es fenomenal no solamente para ayudar el pasaporte biológico. ¿Y cómo puede ayudar? No es solamente para poder hacer controles inteligentes, es también porque el Tribunal Arbitral de Lausanne aceptó por diversas veces evidencias paralelas al pasaporte. Un atleta tiene un pasaporte anómalo, pero tiene también una serie de controles no realizados porque no estaba en el sitio. Ha hecho alteraciones de su localización de última hora. Tiene en su orina un marcador de plastificantes. Todo eso es importante para demostrar que no es solamente los datos del pasaporte. Bueno, Jesús también ha explicado muy bien que tenemos dificultades en, por ejemplo, distinguir testosterona exógena y testosterona endógena. El RMS es una respuesta, pero no es una respuesta total, porque un RMS positivo es conclusivo, pero un RMS negativo no es conclusivo. No te dice que la persona no ha utilizado. Bueno, entonces, el cambio es sencillo de explicar con esta diapositiva. Tenemos dificultades en detectar la sustancia o el método. Entonces, lo que vamos a hacer no es detectar la sustancia, pero mirar las consecuencias, los efectos de la toma de esa sustancia o de la utilización de ese método para hacer la prueba. Por ejemplo, tenemos el riñón produciendo EPO, que estimula, como Jesús ha explicado, la médula ósea para producir más glóbulos rojos, más hemoglobina, más capacidad de transporte de oxígeno, más VO2 máximo. Pero lo mismo camino se puede hacer no con la EPO endógena, pero con la EPO exógena. Pero también la hormona de crecimiento puede, como se ha dicho, incrementar la masa magra, la masa muscular, disminuir la masa grasa, y eso es lo único anabolizante que lo hace. Por eso, para deportes donde hay necesidad de masa muscular y de deslocación del cuerpo en el espacio, es lo mejor. Pero también las personas muchas veces se olvidan que la hormona de crecimiento puede tener también un papel importante en el incremento de la masa de glóbulos rojos, así como el factor de crecimiento por lo cual actúa en los receptores celulares la hormona de crecimiento. La ventana de detección de microdosis de EPO por veces es menor que 24 horas. Por eso es muy difícil, mismo con controles inteligentes, sacar un positivo. Pero, ¿ustedes saben cuál es el tiempo de vida de un glóbulo rojo? 120 días en media. Entonces, lo que vamos a ver es la consecuencia de la toma de EPO, mirando al nivel de hemoglobina, mirando el nivel de glóbulos rojos,
el hematócrito, que nos da una idea de la totalidad de glóbulos rojos que tenemos, los reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes, que después de una estimulación aumentan exponencialmente. Entonces, aquí ahora entiende la diferencia entre los métodos tradicionales y el pasaporte biológico. Vamos a cambiar de una ventana de detección de 24 horas para una ventana de detección indirecta de 120 días. Porque los resultados de la toma permanecen en alteraciones de estos parámetros durante 120 días. Entonces, es la revolución total. La revolución total. Bueno, teníamos también otro problema, porque hace unos años UCI y también IAF han puesto un valor de 17 gramos de hemoglobina y 50% de hematócrito para UCI considerar lo que se llamaba no start rule. Esto era que un ciclista que antes de una competencia tenía más de 17 de hemoglobina o más de 50 de hematócrito, no era permitido competir. Y se hacían después testes para voltar a tener el valor normal. El problema es que ese valor no era bueno. ¿Por qué? Porque la distribución, aquí tenemos hemoglobina, la distribución en la población de la hemoglobina no es una distribución unimodal, no es solamente una curva de Gauss como la roja que tiene allá. Es una distribución bimodal. Hay personas que tienen bajos niveles de hemoglobina por su genética y hay personas que tienen niveles elevados de hemoglobina. Entonces, esa regla no era una regla buena y justa, porque, mira, si personas tenían un valor natural de hemoglobina elevada, entonces teníamos aquí falsos positivos. Pero en los otros que tenían fisiológicamente y genéticamente niveles muy bajos de hemoglobina, podían jugar con el sistema porque hasta llegar desde aquí hasta aquí tenían un espacio muy grande con falsos negativos. Entonces se ha pensado en la idea del seguimiento longitudinal. Y lo que tenemos aquí es un ejemplo. Aquí tenemos valores de referencia para hemoglobina, bajo y alto, y aquí tenemos valores de diversas muestras que han sido recogidas a un atleta. ¿Cuál es la diferencia? Es que estos valores de referencia, los primeros, son valores de referencia de la población. Cuando cada uno de nosotros va a un médico y lo médico nos solicita análisis de sangre, nosotros abrimos siempre el reporte para ver los valores de referencia, si están bien o no. Esos valores de referencia son valores de referencia de la población. En ese sistema, estos valores siguientes de referencia no son valores de referencia de la población, son valores de referencia del propio individuo. El sistema, el software, calcula los valores de referencia de acuerdo con las muestras que han sido sacadas. Y entonces se puede ver que los rangos aquí inicialmente es mucho mayor do que aquí, porque aquí al final tenemos valores de referencia del propio individuo. Entonces eso es también muy importante. Bueno, y el método estadístico. El método estadístico, el método el Bayesian Method, que ha sido creado hace 100 años por un cura irlandés, que se utiliza en múltiples campos de la ciencia. Yo estaba hace 2 años
hablando de este tema en una facultad de ingeniería, yo pensaba que iría a decir una cosa que ninguno conocía y un ingeniero civil me ha dicho, bueno, pero eso es el mismo método que nosotros consideramos para calcular el riesgo de una puente se caer. Entonces, eso es una cosa que se utilizó y se utiliza en muchos ramos de la ciencia. ¿Cuál es la base? La base es tener parámetros, un perfil de parámetros, y después lo que el sistema estadístico hace es hacer un cálculo de probabilidad, considerando no solamente esos parámetros, pero otros parámetros que pueden influenciar ese perfil. Entonces aquí, en este caso, ¿qué parámetros pueden influenciar este perfil? Por ejemplo, si el atleta ha hecho entrenamiento en altitud, si el atleta ha utilizado una cámara de hipoxia o una tienda de hipoxia, si el atleta ha tenido un problema de salud, si ha perdido sangre, si la muestra ha sido sacada en competición, fuera de competición o precompetición, porque el volumen plasmático cambia y los valores también cambian. Entonces, el laboratorio de Lausanne ha, con este método, desenvolvido un software, y es un biólogo que se llama Pierre-Edouard Sotage, que es el hombre que ha tenido la idea, no del pasaporte, pero la idea de utilizar este método y crear el software. Pero los resultados que salen del software no son completamente conclusivos. Entonces, es necesario que esos resultados puedan ser observados por peritos en hematología, peritos en fisiología de esfuerzo, en patología clínica, para saber si un resultado que sale del sistema es en la realidad la demostración de la utilización de una sustancia o de un método prohibido. Hay diversos parámetros que se sacan en el pasaporte biológico. Nosotros en este momento son validados 2 parámetros para incriminar a un atleta. Hemoglobina, consideración de hemoglobina, y un parámetro que es una mezcla de hemoglobina con los niveles de reticulocitos, el llamado off-score, y que es un parámetro fundamental, como yo voy a demostrar en otro momento. ¿Cuál es el error admisible? El error es de 1 para 1000. Es un error apreciable. Pero la Agencia Mundial Antidopaje ha sido muy inteligente, porque este error es lo mismo que los tribunales aceptan para la determinación de paternidad. Entonces, hay jurisprudencia suficiente para decir que ese valor, que ese error se puede utilizar. Pero nosotros en dopaje gustamos mucho de disminuir el error al mínimo, o la posibilidad de falsos positivos al mínimo. Y entonces, con la revisión por los peritos, vamos a llegar a un valor de error de prácticamente 0, como yo iré demostrar. Bueno, aquí tienen el resultado del software. Aquí los valores de hemoglobina, los valores de off-score, los valores de reticulocitos y de otro parámetro que no es todavía utilizado. En azul tiene los valores del atleta, tiene 6 recogidas de sangre, y en rojo los valores de referencia. Y aquí puede mirar que hay también aquí en bajo una probabilidad. Esa probabilidad tiene que ser superior a 99.9% para tener un perfil como anómalo.
Pero podemos utilizar también casos donde un valor está arriba o abajo de los valores de referencia. Por eso este resultado es sencillo. Es un atleta completamente limpio, porque su perfil es un perfil prácticamente recto. Bueno, todos los métodos tienen problemas. Y esto también tiene problemas. Es una estrategia difícil de implementar. Dificultad en tener peritos con experiencia adecuada en el panel de expertos. Hay pocos, hay que formar más. Tenemos problemas con las microdosis y mini transfusiones porque son difíciles de detectar con el pasaporte biológico. En el pasado, un atleta que quería hacer una autotransfusión sacaba una unidad que es 500 mililitros de sangre y la ponía después. Ahora, la mayoría quita 100 o 200 en diversos días y después le va introduciendo también de una forma lenta. Tenemos también problemas con los cambios de volumen plasmático por la competición, por el entrenamiento. Por eso todas las recogidas de sangre tienen que ser realizadas al mínimo con 2 horas de intervalo entre la recogida y el final del entrenamiento o de competición. No es fácil crear la documentación de soporte para ir con un caso de estos. Podemos tener una documentación de soporte más de 1000 páginas. Yo tengo algunos casos con más de 1000 páginas. No es fácil, de más de 1000 hojas. Y lo que esperamos son disputas legales enormes. Pero tenemos buenas noticias. 5 casos han ido al TAS y todos han dado resultado positivo. Entonces tenemos aquí un sello que es fenomenal. Yo, la primera decisión del TAS, no dormí durante días, porque estaba muy nervioso para saber si pasaba o no pasaba. Funciona en términos de salud. Esto es una diapositiva de Mario Zorzoli, el médico de la UCI. Y lo que tenemos aquí en diferentes colores son valores anormales de reticulocitos. Los reticulocitos están arriba de 2%, dicen que el atleta ha utilizado EPO hace poco tiempo. Pero si están abajo de 0.2 o 0.4, dicen que el atleta ha utilizado EPO hace quizás una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay una fase inicial donde sube los reticulocitos por estimulación de la médula, pero después por un sistema de retrocontrol es precisamente el opuesto. Bueno, los más malos para la salud, como ha explicado Jesús, son los niveles muy elevados de reticulocitos. ¿Por qué? Porque la viscosidad sanguínea es muy grande y podemos tener problemas cardiovasculares y de insuficiencia cardíaca grave. Mira, en 2000 ha sido implementado el método de EPO, urina. Y mira lo que hemos tenido. Hemos tenido un descenso de los valores totales de reticulocitos malos, pero sobre todo los de reticulocitos arriba de 2%. Entonces, este primer resultado ha sido muy bueno. Pero en 2008 ha empezado el proyecto piloto de UCI con el pasaporte biológico. Y mira lo que se ha pasado. El descenso completo de estos valores. Entonces, yo como médico, esto es fundamental. Con este sistema yo estoy protegiendo, haciendo la protección de la salud de los atletas, al mínimo. Yo os digo que es totalmente eficaz cuando con el mismo recorrido de la vuelta
el mismo recorrido del Tour de France, yo mire velocidades más bajas. Ahí nosotros ganamos el campeonato. O se cambian los recorridos con menos días de competición, pero las personas, todos nosotros queremos más días y queremos más dificultad. Entonces tenemos que esperar que las velocidades disminuyan. Bueno, pero ahora tenemos un nuevo módulo, lo módulo urinario, lo módulo esteroidal. Y como Jesús y Jordi nos han explicado, primero tenemos una concepción de una razón entre testosterona y pitestosterona, porque como era difícil detectar la testosterona exógena, y como cuando una persona que toma testosterona exógena, la testosterona urinaria aumenta, pero hay una inhibición de la epitestosterona, entonces esta razón aumenta. Y comenzamos con 10, después bajamos para 6 y después bajamos para 4. Pero se ha demostrado que atletas utilizaban testosterona y tenían razones de 1. Por eso hemos entendido que esto no era la solución. Entonces se ha empezado a utilizar también el RMS. Pero el RMS, como hemos dicho, tiene también sus problemas. En 2004 se ha creado el primer documento técnico para esteroides endógenos. Y ahora, en 2013, estamos creando este módulo y también va a salir de pronto un documento técnico de EMA para revisar este anterior y Jordi Segura está involucrado también en la elaboración de ese documento. Entonces, el proceso es el mismo que teníamos para sangre. Los parámetros son diferentes, pero la filosofía es la misma. Y vamos a utilizar entonces diferentes metabolitos, diferentes razones que puede cambiar con la toma de testosterona, con la toma de gonadotropina coriónica, con diferentes sustancias. Los objetivos de este nuevo módulo son planeamiento de controles inteligentes, para direccionar también un análisis inteligentes por IRMs, pero también determinar violaciones de normas antidopaje, como hacemos con el método, el módulo de sangre. Por eso, en el pasado teníamos la razón TE y otros criterios. En el futuro vamos a tener el perfil esteroidal por el pasaporte biológico. Todavía vamos a tener problemas, pero no podemos resolver los problemas todos. Yo estoy de acuerdo con Jordi. Hay problemas, pero vamos a implementar el método y vamos poco a poco mejorando este método. Este era lo que nosotros hacíamos en el pasado. Sacábamos diferentes muestras, teníamos aquí diferentes parámetros, que son los mismos más o menos, y después determinábamos un coeficiente de variación. Y sabemos que para hombres este coeficiente de variación puede ir hasta 30. Si era superior a 30 quizás había un problema, pero no era eficaz ese sistema. Como Jesús ha dicho, tenemos muy pocos casos de atletas incriminados con este sistema. Bueno, esta es una diapositiva de WADA, de un estudio que han hecho, y esto es un primer resultado del perfil esteroidal, porque se está utilizando en algunas federaciones como proyecto piloto. Esto es un voluntario que se ha dopado con gonadotropina coriónica. ¿Y por qué utiliza un gonadotropina coriónica? Por diversos objetivos. Uno, si una persona toma esteroides anabolizantes o testosterona, sus testículos atrofían, porque no produce testosterona exógena. Entonces, después de tomar testosterona exógena, para no se quedar impotente o estéril, tiene que estimular
los testículos. Y eso se hace con gonotrofina coriónica. También está probado que se puede utilizar gonotrofina coriónica porque utilizando al mismo tiempo testosterona exógena y gonotrofina coriónica, que va a aumentar la testosterona endógena, eso puede ser utilizado para un poco manipular el método de IRMS. Aquí vosotros tienen una demostración de una probabilidad de 100% con valores de TE siempre abajo de 4. Por eso, con el valor de 4, esta atleta nunca podría tener una incriminación. Aquí tiene porque sus valores normales están aquí. Y en un momento, cuando ha tomado gonotrofina coriónica, estos valores han incrementado de súbito. Después de vos explicar, yo gustaría de hablar de nuestra experiencia, lo que estamos haciendo en Portugal. Nosotros hemos implementado el pasaporte el día 1 de enero de 2010, el módulo hematológico. La decisión de WADA ha sido el 10 de diciembre y nosotros teníamos todo preparado para el día 1 empezar. Y hemos empezado sobre todo con ciclismo, atletismo, piragüismo y triatlo. ¿Por qué? Porque hay un estudio de Noruega hecho por fisiologistas, un estudio de análisis de riesgo, que nos dicen que estos son los que pueden más tener resultados con utilización de transfusiones o de EPO o de otro tipo de métodos para aumentar el transporte y la disponibilización de oxígeno. Pero ahora estamos también trabajando con remo y estamos trabajando también con aguas abiertas y con los fundistas de 1500 o 800 metros en natación. En este momento tenemos 282 atletas en nuestro pasaporte biológico. La evolución, estamos cada año recogiendo más muestras. El año pasado casi 400 muestras. Somos un país chiquitito, tenemos 10 millones de personas, tenemos 500 atletas de alto rendimiento. No somos un país grande, por eso estas cifras son importantes. Esto es el número de muestras que hemos recogido en cada uno de los 372. Y mira, más de 130 atletas tienen 3 o más muestras en este momento. Y lo mínimo para determinar un perfil son 3 muestras. Pueden decir, pero ¿existen más de 100 con solamente una muestra? Estos son sobre todo juniors. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar una muestra al inicio de la carrera deportiva para tener un valor que consideramos fisiológico. Porque si empezamos a sacar muestras cuando el atleta ha empezado la manipulación, tenemos más dificultades en encontrarlo. Lo contrario también es verdad. Hay un atleta que ha sido tramposa durante toda su vida. Y después, cuando prácticamente ya no compite, le tiran una muestra. Esa muestra, que es la fisiológica, comparada con todo el perfil, puede dar un pasaporte biológico anormal. Cuatro etapas. Primera etapa, difícil. Vosotros la tienen, porque tienen 2 laboratorios, Barcelona y Madrid, donde en lo ámbito de acreditación tiene acreditado el método para determinación del pasaporte biológico. Tiene que ser hecho con el mismo método y con el mismo aparato en todos los laboratorios del mundo. Pero nosotros, como sabíamos que en el inicio de 2010 ya
la agencia iba a decir pueden empezar, entonces en 2009, con un año de adelanto, hemos conseguido la acreditación. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2010 estábamos listos para empezar. Después, teníamos que crear una unidad de gestión del pasaporte biológico y a partir de enero de 2010 recibimos el software de WADA para empezar a poner los resultados. Etapa 3. Muy difícil. Hay que empezar de pronto. Comisión Nacional de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque son datos sensibles, datos de salud. Entonces tenemos que empezar rápido a solicitar esa información. Y después, al final, el panel de peritos. Eso es el resultado de lo control de calidad en los laboratorios. Todos los laboratorios que tienen el pasaporte biológico, todos los meses reciben de Suiza a muestras de sangre que tienen que demostrar que los resultados son comparables, porque, mira, un pasaporte aquí es muy importante, porque un pasaporte puede ser hecho con una muestra que se saca en Barcelona, otra que se saca en Madrid y otra que se saca en Lisboa. Entonces los resultados tienen que ser completamente comparables. Un documento técnico para la gestión de resultados es completamente diferente de la gestión normal. Antes de ir para procedimiento disciplinario, el panel de peritos dice este perfil es anormal, ese perfil es enviado al atleta para que el atleta, antes de ir para procedimiento disciplinar, pueda justificar por razones fisiológicas, por razones patológicas, ese perfil. El panel de peritos. Este es nuestro panel de peritos con un portugués, un italiano y un alemán. Lo alemán y lo italiano son los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener certeza que ellos son buenos. Esta es la documentación de soporte, que es, como vos dice, muy grande. Y para terminar, solamente algunos ejemplos. Mira, este es un ejemplo de la importancia del off-score. Aquí tiene una probabilidad de hemoglobina solo de 75%, pero tenemos un off-score de 99.95. Entonces, tenemos posibilidades de incriminar este atleta. No por el perfil de hemoglobina, pero por otro perfil. Esto es una manipulación con transfusión. Mira, en 10 días, un atleta ha pasado de 120 de hemoglobina para 156. Y los valores de reticulocitos han demostrado que ha sido una transfusión que ha hecho, antes de una competencia muy importante. Un caso solamente con 5 muestras, donde tiene aquí un valor de reticulocitos muy grande. Un caso que está en disciplina con 4 muestras solamente. Es el récord del mundo hasta el momento. Solamente con 4 muestras tenemos un perfil anormal. Este ejemplo, más 2 diapositivas solamente. Este ejemplo es fundamental. Mira, tenemos aquí un perfil de 100. Aquí otro perfil de 100. Y aquí otro perfil de 100. Y este caso yo no lo he enviado para el panel de expertos. ¿Por qué? Porque aquí parece que hubo una recogida de sangre para ser utilizada posteriormente. Pero cuando vamos a ver estos valores, detectamos que había no solamente una disminución de hemoglobina y de hematócrito, pero que el volumen de glóbulos rojos estaba arriba, mucho arriba, había una anemia macrocítica. Entonces, esta es la demostración que esta persona tenía una anemia macrocítica. Lo que hemos hecho es contactar al médico de la federación, ha hecho tratamiento con vitamina B12 y ácido fólico y ahora ha voltado a su valor normal.
Por eso, miren la importancia del trabajo del perito. Y eso es un perfil normal. Perfil normal. Eso es importante. ¿Por qué? Porque un perfil normal los atletas ahora nos piden perfiles normales para demostrar en sus equipos y las personas que los quieren contratar que son atletas limpios. Último slide. Diapositiva. Buenas noticias. Este método no es caro. Este método es más barato todavía. ¿Por qué? Porque un análisis de EPO en mi laboratorio cuesta 350 euros. Una muestra de sangre cuesta 55 euros. Por eso podremos construir un perfil con 6 muestras con el precio de una. Y también la buena noticia es que los valores que vamos a obtener con el perfil esteroideo son valores que van a ser creados con parámetros que existían en el pasado. Por eso el costo no es completamente cero, pero es un costo muy, muy, muy bajo. Por eso yo pienso que esta es una demostración que es un método que puede servir para el momento actual y puede servir para el futuro, porque se está preparando un tercer módulo, el módulo endocrinológico. Muchas gracias.